Muy buenos días a todos. El Consejo Profesional de Ingeniería Civil de Jurisdicción Nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires les brinda la bienvenida a este segundo encuentro del ciclo Cómo financiamos la construcción privada en tiempos de pandemia, enfocado en encontrar alternativas de solución a la problemática y dificultades que atraviesan los sectores económicos, productivos y también de bienes y servicios, tanto empresariales como profesionales, ante la falta de actividad y la ausencia de financiamiento para proyectos de inversión de construcción privada. En este nuevo ciclo, organizado por el Consejo Profesional de Ingeniería Civil y dirigido por la doctora Alejandra Caballero, quien es directora general de Alejandra Caballero y Asociados, tiene por objetivo crear el espacio de análisis y pensamiento propicio para presentar propuestas concretas con el fin de enfrentar la situación de coyuntura, acceder a financiamiento y prepararnos para construir en la pospandemia. Durante el primer encuentro se abordó el tema Desafío construir en Argentina en pandemia, alternativas posibles bajo la realidad actual, y nos queda por delante el próximo 20 de octubre con la propuesta Financiamiento Innovador para Nuevos Proyectos. Recuerden que pueden inscribirse al próximo encuentro de forma gratuita a través de www.cepic.org.ar. Agradecemos además el acompañamiento a este ciclo de reconocidas cámaras empresarias, instituciones y empresas, y en particular a la Asociación de Empresarios de la Vivienda de la República Argentina, Banco de Valores, Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Cámara Argentina de la Construcción, Cámara de Comercio Argentino-Británica, Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos, al Centro Argentino de Ingenieros, al Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, al Colegio Profesional Inmobiliario, al Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, CEPAU, al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, Coordinadora de Entidades Profesionales Universitarias, Lemon Cash, Marsh Broker Global de Seguros, Sociedad Central de Arquitectos y la Unión Industrial Argentina. Como sucedió durante el primer encuentro, durante el cual expusieron el licenciado Enrique Sebach, exdirector del Banco Central y ex vicepresidente del Banco de la Nación, y el doctor Sergio Capdevila, gerente comercial y mercado de capitales en Banco de Valores, nos acompañarán durante este y el próximo encuentro del ciclo prestigiosos profesionales, expertos en financiamiento de inversiones, riesgos y mercado, quienes darán además el marco ideal para enriquecer el intercambio de ideas en un espacio multisectorial, interdisciplinario, donde no faltará el espacio de intercambio de preguntas y respuestas. Ahora damos inicio entonces a este segundo encuentro bajo el título Día D, construir en Argentina en pospandemia, riesgos versus financiamiento, alternativas. Cedemos la palabra al presidente del Consejo Profesional de Ingeniería Civil, ingeniero Adrián Comelli, que nos brindará las palabras de bienvenida. Adelante, lo escuchamos. Hola, es un placer volverlos a ver a los que están participando por segunda vez y darle la bienvenida a los que se puedan incorporar a esta segunda jornada. Al leer Construir en Argentina, para nosotros en el CEPIC, construir es algo más que una actividad económica, es mejorar la calidad de vida, la calidad de la tecnología, mejorar sistemas constructivos, etc. También implica el incremento de la actividad económica y eso nos lleva también a un incremento de la actividad en nuestro país, lo cual genera puestos de trabajo, que es lo que nos lleva a un mejor país. Los dejo con la jornada, con lo que implica todos los nuevos participantes que tenemos hoy, que son de mucho interés para nosotros en el CEPIC. Gracias. Agradecemos las palabras del presidente del CEPIC, ingeniero Adrián Comelli. Ahora, en la presentación de este segundo encuentro, Día D, construir en Argentina en pospandemia, riesgos versus beneficios,
damos lugar a la directora de este ciclo, Cómo financiar la construcción privada en pandemia, quien estará a cargo, además, de moderar el espacio de intercambio con los expositores hacia el final de esta jornada. La doctora Alejandra Caballero es abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires, especializada en financiamiento de inversiones e infraestructura, dirección de bancos y empresas, relaciones gubernamentales y derechos reales. La doctora Caballero, funcionaria técnica y técnica política en forma alternada entre 1994 y 2019 del Poder Ejecutivo Nacional, de gobiernos provinciales y municipales. La doctora Caballero estuvo a cargo del grupo BNA del Banco de la Nación Argentina y fue presidenta y vicepresidente de varias empresas del grupo. Fue diputada nacional con mandato cumplido en 2019 y exdirectora del Banco Ciudad de Buenos Aires y diputada de la Ciudad de Buenos Aires. Entre varios proyectos especiales que dirigió, lideró el de la sede de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de 30.000 metros cuadrados con proyecto de Norman Foster, así como también implementó líneas de crédito hipotecario e intermedias de construcción, proyectos por los que recibió reconocimiento de distintas entidades como la AEB. La doctora Caballero es autora de Estructuras Financieras, Marcos Regulatorios y Sistemas de Contratación de Infraestructura, como los fideicomisos de infraestructura de transporte y de infraestructura hídrica, e introdujo además el sistema PPP en Argentina. Coordinó el Plan Federal de Infraestructura 2000-2005 y reestructuró ENAVIEF a ONAVE, hoy ADIF y AAVE, como directora ejecutiva de la Unidad de Fideicomisos de Infraestructura y a cargo de la Subsecretaría de Planificación de Inversiones de la Nación. Asesoró al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en planificación y financiamiento de proyectos de inversión entre 2007 y 2015. Coordinó la emisión del bono Tango por $500 millones para la Ciudad de Buenos Aires y redactó el primer Plan Nacional de Inversión Pública de Argentina. Dirige el Programa Ejecutivo de Gestión de Inversión Pública Privada, HIP, en la Universidad de El Salvador y ha sido adjunta y profesora invitada en las universidades UBA, Austral, UCA y SEMA. En la actualidad ejerce la profesión como consultora independiente, asesorando a bancos y empresas, y es referente de cámaras empresariales y de comercio extranjero. Asimismo, también expone en foros y congresos y es consultada por publicaciones y organismos internacionales sobre financiamiento de inversiones e infraestructura, al tiempo que escribe y es autora de artículos y papers. Cedemos la palabra entonces a la doctora Alejandra Caballero. Muy buenos días. Muy bienvenidos al ciclo Cómo financiamos la construcción privada en tiempos de pandemia. Y muchas gracias por acompañarnos esta mañana en el segundo de sus 3 eventos organizado por el CEPIC. Durante el primer evento abordamos el desafío de construir en Argentina en pandemia. Tuvimos a 2 prestigiosos expertos, Enrique Sebach y Sergio Capdevila del Banco de Valores. Ambos reflexionaron sobre las alternativas de financiamiento posibles bajo la realidad actual. Como comenté en mi breve encuadre previo al desarrollo de este primer evento, es fundamental conocer la visión del mercado financiero, así como el abordaje de los riesgos que evalúan los inversores a la hora de decidir para tratar de identificar mitigantes posibles. Hoy es el día D. Hoy el evento se llama Día D. Cómo construir en Argentina en post-pandemia. Para eso me parece que es crucial que veamos los riesgos limitantes para poder acceder a financiamiento. Y luego abocarnos a tratar de eliminarlos o al menos a tratar de reducirlos y contenerlos. Los 2 expertos que escucharemos esta mañana comprenden mejor que muchos el significado que tiene la regla de oro, que el que tiene el oro hace la regla. Esta mañana también será especialmente relevante conocer la visión de los sectores industrial, de comercio y servicios, del Colegio de Escribanos, así como del Consejo de Ciencias Económicas. Todos ellos actores centrales que generan proyectos de construcción privados productivos y, a su vez, profesionales que viabilizan la concreción de los mismos. Este ciclo se enfoca en tratar de atraer financiamiento privado hacia proyectos de construcción privada.
El contexto adverso nos impone afrontar desafíos que representan a su vez oportunidades para identificar instrumentos y captar recursos del mercado local en escenarios cambiantes, así como para transitar también distintos caminos de encuentro en la búsqueda de horizontes de corto y mediano plazo que nos permitan desarrollar nuevamente la construcción privada, madre de industrias. Por eso es fundamental conocer las miradas y escuchar las reflexiones de los principales referentes de cada sector a través de sus intervenciones y exposiciones. Como ya les comenté en el primer evento pasado, aspiramos a que estos encuentros alimenten nuestra motivación y nos alienten a conformar mesas de trabajo enriquecidas por multiplicidad de visiones, que nos inspiren a través del entendimiento, del pensamiento y de la acción para poder identificar y acceder a fuentes de financiamiento que hagan posible la concreción de nuevos proyectos de construcción privada en Argentina. Ahora sí, los expertos Joao Bucio y Claudio Zukovicki tienen la palabra. Muchísimas gracias. Nos vemos más tarde. Muchas gracias, doctora Caballero, por la dirección de este ciclo y las palabras de introducción. Ahora sí daremos lugar, antes de la presentación del primero de los oradores, a los respectivos mensajes con visiones sobre la temática que han dejado para este encuentro dos reconocidas instituciones, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, a través del doctor Marcelo de Oz, y la Cámara Argentina de Comercio, a través de su presidente, Natalio Mario Grimman. Buenas tardes, soy el escribano Marcelo de Oz y en este caso el Colegio de Escribanos me ha pedido una pequeña colaboración de este video de 5 minutos para tratar de lanzar alguna idea sobre cómo financiar la construcción en épocas de pandemia. En primer lugar, señalar la ausencia del mercado hipotecario, que fue el apalancamiento de estos proyectos constructivos de forma de financiar que hace varios años en nuestro país no existe. Por lo tanto, buscar alternativas en marcos jurídicos contractuales que permitan financiar la construcción privada, y ahí encontramos las estructuras fiduciarias, las estructuras societarias de sociedades comerciales o civiles, contratos mismos como ser condominios entre los inversores que luego se puedan dividir afectando ese inmueble a propiedad horizontal, la posibilidad de transferencia del lote por unidades a construir o contrato innominado o contrato de permuta, como alternativas válidas para que se financien proyectos constructivos privados. Dentro de las estructuras enumeradas, me permito señalar alguna que otra ventaja respecto de la estructura fiduciaria del contrato de fideicomiso actualmente regulado en el Código Civil y Comercial, en el capítulo 30 del libro tercero, artículos 1666 a 1707, que entiendo es una normativa superadora de la anterior 24441. La gran ventaja es que la misma protección de los inversores proviene del contrato al crear un patrimonio de afectación que no pueda ser atacado ni por acreedores personales del fiduciante o del fiduciario, las partes contractuales, las partes esenciales del contrato de fideicomiso, salvo alguna acción de fraude o pauliana que pueda prosperar, pero el mismo negocio protege. La registración y oponibilidad establecidas también le da la transparencia suficiente como para hacer esa herramienta de financiación. Por otra parte, la liquidación del patrimonio fideicomitido ante la insuficiencia de bienes no permite que el fiduciario caiga en quiebra o concurse, sino que esos bienes van a ser liquidados ahora judicialmente ante su insuficiencia para llevar a cabo el negocio. Por último, también el rol esencial que cumple la autonomía de la voluntad en la estructura fiduciaria es aspecto fundamental, ya que nos permite adecuar la voluntad y el negocio a la estructura jurídica necesaria. Por lo tanto, todo ese negocio subyacente, lícito, puede estar enmarcado en un contrato fiduciario donde la autonomía de la voluntad, en definitiva, sea la que aplique las reglas específicas para ese negocio concreto. Y permítame agregar también a esta estructura fiduciaria
la posibilidad de tener en cuenta el derecho real de superficie, también actualmente regulado por el Código Civil y Comercial de la Nación, en el libro cuarto, título séptimo, de los artículos 21.14 a 21.28, ya que este derecho nos permite no tener la obligación de adquirir el inmueble para desarrollar el proyecto constructivo y enfocarnos más en la financiación del negocio que vamos a realizar y no destinar gran parte de esa inversión en la adquisición del terreno. Por lo tanto, se pueden desarrollar en inmuebles que no son nuestros sino ajenos proyectos como parques eólicos, como proyectos de parques industriales, empresariales, logísticos, crear parques de energía solar y todo lo referido a forestaciones, plantaciones, que nos permitiría también a través de la registración y de la oponibilidad tener transparencia y claridad en las inversiones. A su vez, desde el punto de vista de la variabilidad de este derecho, según las necesidades de cada caso, ese derecho real de superficie se podría constituir sobre el subsuelo, sobre el arrasante o sobre el vuelo, de acuerdo a las necesidades, liberando el resto del inmueble para el dueño del suelo que cedió en superficie solo esa parte del suelo, del subsuelo o del vuelo. Desde ese punto de vista, pese a que nosotros arranquemos con un inmueble ajeno, siempre vamos a tener un derecho real, ya que sea en esa primera etapa derecho a edificar o a construir sobre un suelo ajeno, y en una segunda etapa propiedad superficiaria, nos vamos a convertir en dueños por un tiempo de lo edificado, construido o plantado sobre un suelo que nunca nos va a pertenecer, porque es un suelo ajeno. Pero fíjense, los plazos de explotación y más que de explotación, de titularidad dominial que vamos a tener sobre lo construido, plantado, forestado en suelo ajeno es lo suficientemente extenso como para recuperar la inversión iniciada. Piensen que son 70 años en construcción o edificación, 50 años para forestación y otras plantaciones. Por lo tanto, siempre va a ser un derecho real, primero sobre cosa ajena, luego sobre cosa propia, que nos permita, unido a la autonomía de la voluntad, también determinar en qué forma voy a pagar y si voy a indemnizar o no al finalizar el contrato. Simplemente entiendo que ante la ausencia del mercado hipotecario, la combinación de la estructura fiduciaria del negocio en general más la aplicación del derecho real de superficie para ese negocio particular pueden ser alternativas interesantes reguladas por nuestro actual Código Civil para financiar la construcción privada. Muchas gracias. Muy buenos días, es un gusto poder participar de este evento y obviamente agradezco al Consejo Profesional de Ingeniería Civil la posibilidad y la invitación. Fui convocado como presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Para algunos puede parecer extraña la participación de la entidad que represento en esta jornada, enfocada en la construcción. Pero yo creo que nuestra presencia es adecuada. Hay muchos que tienden a pensar la realidad como compartimentos estancos, cuando en verdad todos estamos interrelacionados. La especialización siempre es bienvenida, pero a veces tengo la sensación de que nos excedemos un poco. Por ejemplo, yo provengo de una ciudad del interior. En la medicina debe celebrarse que haya especialistas que sepan atender distintas enfermedades que nos aquejan. Pero a menudo se extraña ese médico de familia que atendía desde un parto hasta un infarto y que tenía la capacidad de entender a la persona como un todo, de analizar al paciente de manera integral. Y yendo a las actividades económicas o empresariales, a veces tendemos
a enfocarnos en la rama o en el sector que nos incumbe de manera directa y omitimos pensar el sistema como un todo en su conjunto. Y es por eso que me parece muy auspicioso que el Consejo Profesional de Ingeniería Civil haya convocado para esta jornada no solo a entidades directamente vinculadas con la construcción, sino a otras que estamos ligadas al sector de manera menos evidente, como los representantes del comercio, los servicios, la industria y el sistema financiero. Estoy absolutamente convencido que la superación de las dificultades actuales y la construcción de la Argentina con la que todos soñamos demanda del esfuerzo de todos. Exige el trabajo conjunto y articulado de todos y cada uno de los sectores que conforman el entramado productivo nacional. No es cuestión de un sector u otro. Todos, absolutamente todos los sectores, podemos y debemos ser protagonistas de este progreso que anhelamos. No puede haber una antinomia entre industria versus el campo, comercio versus industria, campo versus construcción, etcétera, etcétera. De ninguna manera. Todos juntos, cada uno haciendo su aporte, pero siempre pensando en el bienestar de todos los argentinos. No quiero ocupar más tiempo. Sé que esta mañana van a disfrutar del análisis de destacados expositores como el querido Claudio Suchovicki y pretendo que todos lo puedan aprovechar en su vida. Concluyo renovando mis felicitaciones por esta actividad y augurándoles a todos ustedes que disfruten de este evento. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje de la Cámara Argentina de Comercio y del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires y aprovechamos en esta instancia para recordar a todos los asistentes que la doctora Caballero estará moderando el espacio de preguntas a los oradores al final de las exposiciones propuestas para el día de hoy. Así que los invitamos a realizar las preguntas durante el desarrollo de las diferentes exposiciones a través del botón Preguntas y Respuestas que está ubicado en la parte inferior de la pantalla. A continuación, presentamos entonces al primero de los expositores de este encuentro titulado Día D, Construir en Argentina en pospandemia, riesgos versus financiamiento, alternativas, que en esta oportunidad se trata de João Pedro Bucio, líder regional de construcción en Marsh Broker de Seguros Global. João Bucio se graduó en Economía de la Universidad Nova de Lisboa y comenzó a trabajar con el Grupo Willis en Lisboa, Portugal, en 2004. En 2006 se unió a la división de construcción de Willis en Reino Unido y trabajó desde entonces en proyectos de construcción en todo el mundo. En 2013 se convirtió en líder regional de construcción para Willis Latinoamérica, apoyando a los clientes en la región. En 2016 fue contratado por Marsh como líder regional de construcción para América Latina y el Caribe, trabajando con los especialistas en la región y sobre todo en Londres para promover nuevas soluciones para la industria de la construcción. A lo largo de su carrera se tornó experto en trabajar con los equipos de proyectos de algunas de las principales compañías del mundo para responder a sus necesidades de gestión de riesgos y mantiene a la vanguardia en relación de las grandes tendencias que afectan a los clientes de construcción y en el asesoramiento sobre las soluciones disponibles para ellos. Su experiencia abarca proyectos de desarrollo de edificación, de petróleo y gas, generación de energía, infraestructura, incluyen proyectos como Caraguatatuba, servicios de tratamiento de gas en Brasil, el programa de expansión del Canal de Panamá y las torres 3 y 4
del World Trade Center en los Estados Unidos. Tiene la palabra Joao Bucio, la tan líder regional de construcción en Marsh Broker de Seguros Global. Lo escuchamos. Bueno, muchas gracias y muchas gracias al Consejo Profesional de Ingeniería Civil por la invitación, a Alejandra Caballero y Asociados, y claro, a los demás expositores y fundamentalmente a los asistentes. Espero que realmente que durante los próximos 20 minutos pueda añadir mi grano de arena a la discusión. Mi presentación durante el día de hoy y que paso a compartir en la pantalla es sobre la entrega de o cómo lograr el cierre financiero a tiempo y adentro del presupuesto desde una perspectiva de riesgo y seguros, ¿no? Claro, el tema financiero es sumamente importante para el despegue de la construcción. Lo era antes de la pandemia y claro, es ahora igualmente fundamental teniendo en cuenta que la construcción es un sector sumamente importante en una post-crisis, sea la post-crisis derivada de una pandemia o no. Es un sector que impulsiona la economía, entrena a trabajadores y sirve de soporte a muchas otras industrias. Así que sin duda que es un tema que para mí es sumamente importante. La presentación que les traigo hoy está dividida en dos secciones. Una será sobre los desafíos en el manejo de riesgo. Cuando hablamos en proyectos en modalidad de Project Finance. Y la sección 2, el impacto que se tiene en todo el diseño de un plan de aseguramiento para que realmente se pueda entregar un programa de seguros y de transferencia de riesgo bancario. Aquí, claro, no voy a realzar todos los desafíos, hay muchos, pero quizá quiero enfocarme en unos 2 o 3 que realmente son transversales a todos los proyectos de construcción. El primer, claro, es la complejidad contractual de un gran proyecto de construcción. Si usted parte de una compañía contratista o de una compañía dueña de proyecto o de un contratista que se está tornando ahora bajo una modalidad de APP, también un operador de infraestructura, cada vez más existe una complejidad contractual mayor. Hay, claro, el acuerdo de concesión si se trata de un proyecto de APP, hay el acuerdo de IPCs, algunas veces más que un IPC, un acuerdo entre accionistas si es un proyecto bajo una unión temporal de empresas, el acuerdo de operación o mantenimiento y crítico para todo este puzzle, el acuerdo financiero, ¿no? En todo el desafío que trae esa complejidad contractual desde una perspectiva de riesgos y de seguros es, claro, el hecho que todo este puzzle se tiene que casar. La asignación de riesgos entre las distintas entidades involucradas en el proyecto y, claro, también la asignación de los seguros y qué parte estará a cargo de la transferencia al mercado y en qué cantidades y en qué términos, ¿no? Entonces, eso, claro, trae una complejidad adicional que tiene que ser considerada en el diseño de un plan de riesgo. Un segundo desafío que yo creo que es interesante estudiar es la filosofía de manejo de riesgo entre las principales entidades del proyecto, ¿no? Aquí quizá retrata 3 entidades y es un caso quizá extremo y simplista, pero que ayuda a hacer el punto. Los prestamistas como entidad que quieren esencialmente prestar la plata
por un buen retorno y con el mínimo riesgo posible, ¿no? Va a siempre buscar una máxima de transferencia de riesgo, sea él al mercado de seguros, sea él a otras entidades del proyecto. Con una cobertura amplia de seguros, con bajos deducibles, y fundamental para ellos igualmente es el control sobre los fondos de los siniestros. Y ya iré a aclarar un poco más qué quiere decir eso un poco más allá. Después tenemos la figura de la concesionaria, que claro, quiere lograr un proyecto y hacerlo lucrativo, que será en principio la entidad responsable por contratar y de tratar de la transferencia de riesgo al mercado de seguros, y que claro quiere balancear la cobertura con el coste que dicha cobertura pueda tener, ¿no? Entonces irá a buscar una cobertura adecuada, no necesariamente la cobertura más cara y con máxima transferencia. Y el contratista, que sin duda busca una buena cobertura, de preferencia con bajos deducibles, y que, porque al final tiene la exposición de gran parte de los riesgos durante el periodo de construcción, al mismo tiempo que de preferencia quiere igualmente tener el control sobre los fondos que llegan de una póliza para siniestros. Entonces, como se puede ver, las filosofías no necesariamente se alinean. Y es, claro, nuestro trabajo intentar poner de acuerdo cuáles son los requerimientos a nivel de la contratación de pólizas, sus cantidades y sus términos. Otro desafío es, claro, la asignación de riesgos, y de preferencia que sea una transferencia de riesgos idónea. Claramente el punto de partida es que el riesgo debe ser asignado a la entidad que mejor está capacitada para manejarlo. Es en el interés del proyecto y su éxito que así sea, pero igualmente conocemos que la asignación tiene que hacer sentido de un punto de vista contractual para todas las partes. O sea, al final es importante que el proyecto se dé y se haga si es de utilidad pública y de utilidad para los intervinientes. Entonces, como tal, existe igualmente una asignación de riesgo de manera a que genere interés del sector privado para entrar y para construir y operar la infraestructura. Entonces, eso es claramente un desafío adicional. Otras problemáticas que encontramos en proyectos con financiación de prestamistas en formato de non-recourse. Muchas veces se deja el seguro para el último minuto, ¿no? Aunque el seguro sea una parte importante de todo el puzzle, porque es con frecuencia una condición precedente para la liberación de fondos de un préstamo. Puede suceder también que el prestamista exija que el mercado de seguros aporte algo que no puede proporcionar a términos razonables, ¿no? Que el asesor de seguros trate de un proyecto de project finance como si fuera un otro tipo de contrato, como un contrato de llave en mano. Que se haya acordado una provisión de seguros dentro del contrato de PC que contradiga directamente el acuerdo de préstamo, que el presupuesto de seguros no esté ajustado a los hechos del proyecto, sea por su ubicación, sea por la metodología constructiva, sea por el tipo de geología del sitio, ¿no? Es importante que el presupuesto esté ajustado porque hace parte de todo el modelo de financiero para la construcción del proyecto. Obviamente que se retrase alguna de la documentación, y aquí estoy hablando no únicamente de las pólizas de seguros, pero también documentación que piden los prestamistas, que veremos un poco más allá. Y que
se subestima la revisión legal de dicha documentación y, como mencioné, está entrando un poco más de detalle en la fase posterior de la presentación. Pero claro, aquí el riesgo es que el cierre financiero se retrasa, comprometiendo todo el cronograma del proyecto. Pero ¿por qué es esto importante a considerar? Primero, porque las pólizas, el proyecto es la única garantía de reembolso de los prestamistas, ¿no? Y los ingresos que eso genera, que cualquier riesgo que devalúe los activos o ponga en peligro los ingresos del proyecto reduce la posibilidad de reembolso de los prestamistas. Y claro, el seguro juega un papel muy importante en la reducción, en la mitigación, en este caso transferencia de los riesgos del proyecto y como tal la confianza que uno aporta a los prestamistas en el proyecto. Como mencioné, los prestamistas requieren que la protección del seguro sea tan amplia como sea razonablemente disponible del mercado de seguros, y eso incluye no solo la protección de los activos físicos, ¿no?, de lo que se construye, pero también de los ingresos que se pueden generar. Y aquí pongo en comillas que prestamistas son naturalmente aversos al riesgo. Pongo aquí entre comillas porque, claro, si estuviera haciendo un préstamo de $100 millones, igualmente gustaría de asegurar que el riesgo está siendo controlado, ¿no? Pero efectivamente los prestamistas buscan una transferencia grande del riesgo para poder aportar la plata para financiar el proyecto. Entonces, esto nos lleva a la segunda parte de la presentación, que es el impacto que eso tiene en materia de riesgo y seguros en todo el diseño de aseguramiento. Entonces, ¿qué piden los prestamistas? En una palabra, yo creo que es control, ¿no? Control de coste, control de cobertura, control de administración y control en la recuperación de los siniestros, de los fondos que surgen de las pólizas de seguro. Igualmente, requieren que el dueño del proyecto o la concesionaria tome control de los seguros para el proyecto. O sea, en vez de que cada contratista asegure su porción del proyecto y como tal que pueda dejar duplicación o fallas de cobertura entre dichas pólizas, no solo para la protección a los activos del proyecto, pero también la responsabilidad civil que pueda surgir, ¿no? Que el dueño o concesionaria busque un único seguro que cubra todas las entidades, sea el dueño, sea el contratista, sea la autoridad del gobierno, sea cualquier subcontratista de cualquier nivel. Y así evitar competencia entre pólizas o, peor, una falla de cobertura. Otro punto importante es que mientras que en un contrato de llave en mano, los seguros típicamente requeridos por contrato sean este tipo de seguros, o sea, la todo riesgo construcción, protección a la maquinaria, la RC o unas veces RC profesional y transporte, con la adición de los prestamistas en el esquema de contratos, existe una nueva gama de productos que muchas veces los lenders van a solicitar. Y aquí no voy a mencionar a todos, pero claramente uno de bastante importancia para ellos es lo que en inglés se diría delay in startup y en español se diría la pérdida anticipada de beneficios. Esencialmente es una cobertura que indemniza la concesionaria y el banco por la pérdida financiera de utilidad o costos fijos o servicio de la deuda que pueda originar de un retraso a la obra a causa de un daño físico a la obra durante el periodo de construcción.
que cause con que el proyecto se retrase. Claro, como expliqué, eso es muy, muy importante para ellos porque el colateral del préstamo, de esta manera, son los ingresos del proyecto y como tal, para ellos es muy importante que exista alguna transferencia de riesgo al mercado para ese eventual retraso que se dé a la obra. Otro punto que mencioné anteriormente sobre los documentos que los prestamistas requieren. No voy a pasar todos uno a uno, pero además de una póliza de seguros, los prestamistas piden un conjunto de documentos legales que de cierta manera establece una conexión contractual entre ellos y el corredor de seguros, corredor de reaseguros, las aseguradoras y reaseguradoras. Su contrato al final de préstamo es con la entidad que está solicitando el préstamo, no con las personas involucradas en la contratación de los seguros, ¿no? Entonces, esa es su manera, de cierta manera, de crear esa conexión. Y piden, entre otras cosas, una cesión de derechos del seguro, o sea, que la compañía de seguro apruebe que el pago del siniestro va directamente a una cuenta controlada por un agente que ha sido nombrado por ellos. Y lo mismo con la póliza de reaseguro, etc. Todos estos documentos requieren una revisión legal de abogados dentro de las compañías de seguros, reaseguros y corredores. Entonces, algo que es muy importante es realmente tener estos documentos disponibles lo más pronto posible para que permita tiempo suficiente para su revisión, sus afinaciones y, como saben, es siempre un proceso que tarda algún tiempo, pero que tiene potencial de retrasar un cierre financiero. Entonces, a nivel de mejores prácticas, y aquí salto de inmediato al paso 2 de nuestro proceso dentro de Marsh. El paso 1 no es más que una junta de descubrimiento, pero el paso 2 es una identificación idónea de los riesgos, ¿no? No solo el registro de los riesgos, como la determinación de gravedad y frecuencia, la asignación de riesgos bajo contrato, cómo se mitigan, cómo se transfieren. Y igualmente muy importante en todo este labor de preparación de un diseño de transferencia de riesgos son los estudios de pérdida máxima probable. En la defensa que nosotros hacemos en nombre de las concesionarias y en nombre de los dueños de los programas de seguros, nosotros tenemos no solo que aportar una respuesta de seguros, o sea, lo que está disponible dentro del mercado a precios razonables, como también una respuesta técnica, o sea, que un límite de determinado monto es justificable porque la pérdida máxima probable está por debajo de dicho límite. Entonces, como pueden ver, realmente todo este estudio es de suma importancia, en particular cuando una compañía consultora o concesionaria esté heredando activos existentes. Después, claro, toda la preparación de la oferta, si están al final licitando el proyecto, como la revisión contractual, la revisión de las cláusulas de riesgo y de indemnización, las asignaciones de responsabilidades en la contratación de seguros, las cláusulas de seguros en particular, o sea, las cláusulas que le van a decir qué tipo de cobertura cada una de las entidades van a contratar y en qué monto. Y para mí, fundamental en todo este labor es que el asesor de seguros prepare un informe preliminar de seguros. El informe preliminar de seguros no es más que un plan integral de aseguramiento y que permita a la concesionaria mostrar a sus prestamistas todo el plan de aseguramiento y de esta manera aportar alguna confianza de que realmente los riesgos del proyecto están siendo bien manejados en nombre no solo del proyecto, pero también de
los prestamistas. Entonces, en conclusión, ¿cuáles son los principales puntos a tener en cuenta? Primero, es importante que el asesor de seguros establezca y gestione un cronograma de trabajo. Realmente durante todo el proceso hasta el cierre financiero hay un conjunto de tareas que se tienen que hacer y que trascienden el único objetivo de buscar una cotización de mercados, ¿no? Toda la parte precolocación es más importante, en mi opinión, que la parte de colocar, porque es donde realmente las partes se encuentran en lo que se debe entrar, en lo que se debe pedir al mercado. Entonces, la gestión de todo el cronograma es sumamente importante. Proactividad es crucial, así como mencioné, muchas veces los seguros se dejan para el último momento del proyecto y es como tal importante que el asesor de seguros sea proactivo e ir a los bancos en nombre de la concesionaria y claro, con la aprobación de la concesionaria, solicitando la información que es necesaria. Y de este modo controlar, de cierta manera, toda la actividad hasta el cierre financiero y tomar responsabilidad sobre toda esa actividad. Esperar lo inesperado, o sea que los equipos de abogados de las aseguradoras y reaseguradoras no firmen de inmediato los documentos y que tengan algunos ajustes a hacer a la documentación y como tal es idóneo entrar en el mercado anticipadamente. Como mencioné, el informe sumario de seguros es sumamente importante porque es el documento que por escrito detalla todo el plan de aseguramiento. Y aquí yo menciono el clausulado de Marsh, que es la póliza de seguros diseñada por un comité de clausulados de Marsh, pero todos los asesores de seguros internacionales hoy en día tienen su propio clausulado. Y es importante porque yo diría que este tipo de clausulado más amplio cumple quizá ya con 90-95% de los requerimientos típicos de gran parte de las entidades de un proyecto. Entonces, es seguramente un buen punto de partida para empezar el diseño de un programa. Y claro, considerar que todos quieren que el proyecto salga exitoso. La concesionaria, el contratista, los prestamistas, los asesores de seguros de la concesionaria, los asesores de seguros de los prestamistas, todos están trabajando por el mismo objetivo, que es que un proyecto salga exitoso y de utilidad pública y de utilidad con lucro para los intervinientes. Y a nivel de beneficios, claro, cierre financiero a tiempo y dentro del presupuesto, cumplimiento con la matriz contractual y un programa bancable por muchos años a futuro. Y con eso termino mi presentación sobre este tema. Muchas gracias. Agradecemos a João Bucio su interesante presentación. Invitamos a todo el público conectado siempre a formular sus preguntas, inquietudes a través del botón Preguntas y Respuestas que está ubicado en la parte inferior de la pantalla. Les recordamos que hacia el final de la jornada la doctora Alejandra Caballero va a moderar el espacio de intercambio entre el público y los oradores. A continuación, recibiremos los mensajes que han enviado para este ciclo del Consejo Profesional de Ciencias Económicas a través de su presidenta, la doctora Gabriela Russo, y la Unión Industrial Argentina a través de su presidente, el doctor Daniel Funes de Rioja. Los invitamos entonces a ver los mensajes y reflexiones sobre el tema que nos ocupa de estas dos importantes instituciones que nos están acompañando, para luego sí dar paso a la última de las exposiciones que va a estar a cargo del licenciado Claudio Zukovicki, director de Mercado de Capitales de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Compartimos el mensaje entonces de las instituciones para este encuentro, Día de Construir en Argentina en Pospandemia, Riesgos versus Financiamiento, Alternativas.
Hola, ¿qué tal? En nombre del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quiero agradecer esta invitación especial del Consejo Profesional de Ingeniería Civil para participar de este importante ciclo que trata el tema de cómo financiamos la construcción que viene en tiempos de pandemia. Sin lugar a dudas, considero que este es un tema donde los profesionales de ciencias económicas y los ingenieros civiles tienen mucho por aportar en lo que hace a los temas de la construcción, de la inversión en infraestructura, como aportes para el desarrollo económico de nuestro país. Sin lugar a dudas, la construcción, la actividad de la construcción es una actividad muy importante para la economía de nuestra Argentina. Si tenemos en cuenta esta actividad como generadora de empleo para dinamizar una economía en recesión como producto de la pandemia, como así también para contribuir a mejorar el déficit habitacional que aqueja a nuestro país hace mucho tiempo. Desde el punto de vista fiscal, podemos mencionar a la Ley 27.613 de incentivo a la construcción federal argentina y acceso a la vivienda, que vino a proponer beneficios para las empresas constructoras, así como también la regularización de fondos para las mismas, concediendo, por ejemplo, eximiciones en el impuesto a los bienes personales o el diferimiento del impuesto a la transferencia de inmuebles o impuesto a las ganancias según corresponda. Actualmente podemos mencionar que las obras que tienen destino a la vivienda cuentan con una alícuota reducida en el impuesto al valor agregado y quienes pagan este impuesto son los que tienen a su cargo justamente el pago del precio. Por eso consideramos interesante u oportuno que se libere de este impuesto en estas situaciones y que las empresas dedicadas a la construcción puedan computarse el IVA en estos casos. En lo que respecta al impuesto a las ganancias para personas jurídicas, hoy contamos con un esquema de alícuotas progresivas, teniendo en cuenta los ingresos devengados por las empresas, lo que genera cierto alivio fiscal, pero no podemos dejar de lado el efecto de la inflación. Por eso entendemos que sería oportuno que se pueda computar el ajuste por inflación impositivo en el periodo que corresponda, ya que si esto no se considera, este impuesto termina siendo regresivo y en algunos casos hasta confiscatorio, como lo determinó la justicia en varias oportunidades. Por eso, teniendo en cuenta lo antedicho, estamos a disposición las entidades profesionales, en este caso el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, el Consejo Profesional de Ingeniería Civil y otras entidades profesionales para aportar a los poderes públicos, especialmente al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo. Creo que trabajando en forma conjunta podemos generar esos aportes que lleven a salir adelante en esta situación de crisis económica, y este es un anhelo que sigue toda nuestra sociedad. Así que estamos a disposición, estamos para colaborar y espero que disfruten mucho de este importante evento. Gracias. En primer lugar, quiero agradecer al Consejo Profesional de Ingeniería Civil la oportunidad de que la Unión Industrial Argentina pueda participar en este evento. Para nosotros es muy importante poder dar nuestras reflexiones respecto a construir en Argentina pospandemia, riesgos versus financiamiento y las alternativas. Lo primero que quiero señalar es que hay vasos comunicantes permanentes, no es que haya compartimentos estancos, y por eso dentro de la estrategia de la Unión Industrial Argentina está también esta pertenencia al G6, donde la construcción, comercio, bancos, el sector rural, la bolsa de comercio y la Unión Industrial confluyen
en sus respectivas actividades y la interacción entre las industrias que sirven a la construcción y la construcción son muy claras. Por eso celebro la idea de este ciclo, porque es importante que pensemos cómo diseñar la salida de la pandemia, que es una responsabilidad de todos, de gobierno, de actores de la vida política, de actores de la vida social y desde ya de actores de la vida económica. La construcción es una actividad fundamental para pensar en esa salida, por su articulación con el resto de las actividades, por su capacidad para generar empleo y por su reacción para generar empleo, por el efecto que tienen las obras civiles y de infraestructura en la competitividad sistémica de nuestro país y por su aporte al desarrollo sustentable. Y reitero la velocidad de reacción de la construcción, es decir, aparece inmediatamente y es uno de los primeros sectores que preanuncia la reactivación. Particularmente quisiera señalar el vínculo profundo que la construcción tiene con la industria. Cuando la construcción crece, tracciona la demanda de una gran variedad de bienes industriales, materiales para construcción, terminación, decoración, entre otros. Por eso necesitamos de este tipo de espacios para pensar sinergias que profundicen ese vínculo virtuoso que nos une históricamente. Como la industria, la construcción se ha visto fuertemente afectada en los últimos años, algo que se profundizó durante la crisis sanitaria. No podía ser de otra manera porque la pandemia ha afectado, ha impactado en todos los sectores. Actualmente registramos un sendero de recuperación, que es heterogéneo. El desafío que tenemos por delante es darle sostenibilidad y continuidad a esta recuperación y pensarla en los términos de los objetivos de desarrollo sustentable, en particular el 9. Este objetivo de desarrollo sustentable nos invita a construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación. Nada mejor caracterizada la definición de nuestros objetivos y de nuestras coincidencias en este camino. Entre otras metas se destacan la de desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, promoviendo una industrialización inclusiva y sostenible, entre otras. En la Unión Industrial Argentina propiciamos hoy una industria federal, integrada, sustentable, en un camino al desarrollo inclusivo en doble aspecto, en la integración dentro de todo el sistema productivo y en la integración social, porque industria es trabajo, industria es empleo, y eso lo venimos sosteniendo y estamos convencidos de ello. Estos términos del objetivo de desarrollo sostenible 9 ponen en perspectiva los desafíos que tenemos en nuestros países y en particular en la Argentina para transformar la recuperación en crecimiento y en última instancia en desarrollo sustentable. Por eso es importante retomar uno de los sustantivos de esta convocatoria, el riesgo. En tanto que empresarios sabemos que el riesgo es parte constitutiva de nuestra actividad, pero también sabemos que se puede mitigar en función de mejorar el horizonte de esas expectativas. Por eso resulta prioritario que trabajemos sobre las 3 C: confianza, certidumbre y concertación para construir consensos de mediano y largo plazo. Porque estos consensos de largo plazo no se pueden lograr, no se pueden concertar si no hay confianza y si no hay certidumbre. Pero a su vez esa concertación genera certidumbre, es decir, genera certidumbre y visión de largo plazo, que es precondición para la inversión, para el riesgo empresario, para asumir ese futuro, para llegar a ese desarrollo sustentable del que hemos hablado. El financiamiento, que es la otra palabra que nos convoca hoy, es un resultado de consolidar las 3 C. Para desarrollar los proyectos que nuestro país demanda en esta etapa de recuperación, mucho más en la del crecimiento, vamos a necesitar mejorar la dinámica del financiamiento. Un pasivo que desde hace décadas nuestra economía no puede resolver y que se ha deteriorado aún más en los últimos años con la volatilidad macroeconómica. Está claro que necesitamos estabilidad macroeconómica. Por ende, esto es una convocatoria a trabajar juntos. Estamos convencidos de ese trabajo en común. Estamos convencidos, además, como empresarios, que el empresariado nacional en todas sus áreas debe conjugar este esfuerzo por una Argentina mejor, por una Argentina de desarrollo inclusivo y sustentable. Finalmente reitero mis felicitaciones por la organización de este evento que nos permite abordar esta problemática y sus posibles soluciones. Hemos dado algunas pinceladas de lo que consideramos
puede ser el camino, pero estamos seguros que entre todos los actores que participan, gobierno, sector privado, trabajadores y sociedad civil, podemos, y agrego, y debemos consensuar las acciones que nos permitan superar los desafíos de la Argentina que viene. Que así sea. Agradecemos el mensaje de la Unión Industrial Argentina y del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y damos lugar entonces a la presentación del último expositor de este ciclo sobre financiamiento, cuyo abordaje en este segundo encuentro refiere al día de construir en Argentina en pospandemia, riesgos versus financiamiento, alternativas. A continuación, expondrá el licenciado Claudio Zukovicki, director de Mercado de Capitales de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Claudio Zukovicki es licenciado en Administración de Empresas y cuenta además con un posgrado en Mercado de Capitales. Es director académico de Finanzas de la UADE, Universidad Argentina de la Empresa, gerente de Desarrollo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y secretario general de la Federación Iberoamericana de Bolsas. Licenciado Zukovicki, lo escuchamos. Muchas gracias por la presentación, gracias por tenerme en cuenta y por la confianza, gracias Alejandra como siempre. Bueno, me toca cerrar este evento, me tocó escuchar todo y quiero hacer factor común y después someterme obviamente a las preguntas de cada uno de ustedes. El mercado de capitales ocupa un rol esencial, obviamente para el financiamiento de la obra, de cualquier obra, de construcción de corto plazo o la de largo plazo. Simplemente porque es la unión entre los ahorros de las familias y la infraestructura que van a utilizar. Yo no tanto, sino mis hijos. Entonces es justo que mis hijos también paguen una infraestructura que van a usar más ellos que yo, quizás. Y es ahí donde se devenga en el tiempo el pago. Entiendo que le estoy hablando a un público que ya sabe de memoria eso. Pero ¿en qué estamos fallando? ¿Por qué no sucede eso? ¿Por qué nosotros no ocupamos ese rol que nos asigna la sociedad de financiar el largo plazo y la infraestructura? Y aquí debe haber alguna responsabilidad nuestra, pero también como sociedad, porque no creemos o no tenemos moneda a largo plazo. Es como que nosotros no creemos en nosotros mismos. Hay más platas de argentinos fuera de la Argentina que dentro de la Argentina. Según la última declaración de la AFIP, hay 268.000 millones de dólares blancos, bien habidos, bien ganados, que pagan el doble de impuestos, porque se paga doble de bienes personales que teniéndolo acá, depositados en el exterior, que prefieren, porque se sienten más seguros de esa manera, que invirtiendo en activos, finalmente que mejore la calidad de vida de cada uno. Entonces tenemos mucho por hacer. El mundo ya avanzó, y eso es una ventaja enorme. Casi todas las infraestructuras del mundo se financian a través del mercado de capitales y a través de sus propios fondos de pensión, que son los principales inversores en este tipo de productos porque invierten a 20 o 30 años. Es muy común ver un edificio en cualquier ciudad, incluso en Chile, en muchos lugares, en Brasil, en Estados Unidos, donde arriba el cartel dice, este edificio fue financiado no por un gobierno, no por un magnate, sino por todos nosotros a través del fondo de pensión, a través de este fondo de jubilación. Es su aporte, el de los contribuyentes, el que finalmente hace que mejore nuestra calidad de vida. Pero hay algo en lo que no estamos funcionando, y déjenme ahora compartir presentación, en este caso para expresar un poco mi punto. Primero, el mercado se mueve por las expectativas que va a tener la gente por un suceso y no por los sucesos en sí. ¿Qué significa esto? Profecía autocumplida. Si todos nosotros creemos que no va a haber moneda, no me conviene ahorrar en mi moneda porque voy a tener o siempre tengo una licuación de la misma, una licuación de mi salario, una licuación de mis ahorros, una licuación de mi jubilación, una licuación de lo que vale la inversión puesta en Argentina en el tiempo. Nadie ahorra en esa moneda. Como nadie ahorra esa moneda, utilizan sustitutos. Pueden ser productos o pueden ser dólares. Entonces, ¿cómo hago para que alguien construya, que paga salarios en pesos, sus costos son en pesos y vive en pesos, se financia en dólares porque esa es la única moneda que le presta? No pudimos construir esa moneda a largo plazo. En otros países se utilizan el ajuste por inflación. Es muy probable que en Chile ustedes miren la unidad de fomento. En otros países
creen en su moneda o tienen un índice en el que creen. En Argentina, en la medida que sigamos regulando gubernamentalmente los precios, ejemplo, congelamiento de cierto nivel de activos que no se fijan libremente, tarifas. Este es el valor de las tarifas. Entonces uno empieza a decir, no, quizás no, porque si la liberan valdría más. Ah, entonces la inflación no es esta. Tipo de cambio. ¿Este es el valor del dólar oficial? Y no. Si tienen que obligar al que vende y restringir al que compra, no es el punto de equilibrio. Con lo cual, desde ese punto de vista, las expectativas juegan en contra para armar un financiamiento en infraestructura. Por eso creo que la batalla es cultural, para que la sociedad entienda que el mercado no es timba o especulación. Hay, como en toda la vida, todos especulamos la carrera que elegimos en visión del futuro, todos, cada vez que tomamos una decisión y ninguno de nosotros sabe lo que va a pasar en el futuro, tiene un margen de especulación. ¿Por qué digo que es una batalla cultural? Déjenme jugar con esta foto que vengo repitiendo si alguien ya me escuchó. Este es el límite geográfico entre Haití y República Dominicana. Ambos países comparten la misma isla, re chiquita, re chiquita. Pero fíjense, República Dominicana creyó en sus recursos, reinvirtió en infraestructura turística y en este caso es un paraíso turístico. Con mucha pobreza también, dicho sea de paso. Pero ¿saben una cosa? Tiene un ingreso per cápita anual parecido a la Argentina, entre 8.000 y 9.000 dólares. Con el potencial que tiene Argentina. República Dominicana, con muchos menos productos, mucho más chiquito, ya tiene nuestro mismo PBI per cápita. Haití está al lado, se comió sus recursos naturales, no invirtió en infraestructura, tiene un ingreso per cápita de 2.000 dólares anuales. Representa la tercera economía, empezando de abajo, más pobre del mundo. Esto es cultural. ¿Vamos a invertir en infraestructura o nos vamos a comer nuestra infraestructura? ¿O acaso no creen que el límite de cualquier crecimiento argentino histórico, por más rebote económico que haya, es su poca capacidad instalada? Puertos, rutas, obras, que agilicen el flete, que abaraten el flete, que abaraten cualquier tipo de producción en Argentina. Más que la devaluación, lo que nos da competitividad, como a todos los países del mundo, no es el tipo de cambio. ¿Cómo hace Alemania para ser tan competitiva con el valor del euro, teniendo la moneda más apreciada del mundo? ¿Cómo hace Brasil, que no devalúa? A pesar de sus crisis políticas, sigue valiendo 5.30 para ser más competitivo. Si no es la infraestructura. La minería es un gran negocio en Argentina. Debería ser un gran negocio. Sustentable, cuidando el planeta. Exportamos el 1% de lo que exporta Chile en la misma cordillera. Tenemos las mismas condiciones naturales. 1%. Está bien, ellos salen al Pacífico, es más fácil, y nosotros salir al Atlántico es más difícil. Pero fíjense lo que influye en la infraestructura. El mundo de hoy cambió. Este es el mapa político en el que crecimos todos, donde creemos todavía que hay fronteras. No. Hoy somos ciudadanos del mundo. Yo crecí con este mapa político, donde me hacían estudiar y repetir de memoria, capital de cada uno de los países, flora, fauna, condición política, democracia, presidencialista, republicano, religión, flora, fauna. ¿Qué importa? ¿Qué importa? No. Si a esto le agregan vuelos, fíjense lo que tardó una cepa, cualquiera, en ir país por país y con fronteras cerradas. Agréguenle conectividad, agréguenle fibra óptica, agréguenle comercio internacional, que el 90% se hace en barcos. Amigos, el mundo de hoy es este. Y si no sabemos vivir en ese mundo, vamos afuera. Es uno solo. En un celular yo puedo ver claramente qué pasa en cada lugar del mundo. ¿Cómo lo hacen? Si hay lío, Afganistán, tengo las imágenes en vivo de Cuba, tengo las imágenes en vivo de Brasil, tengo las imágenes en vivo de lo que está pasando en España y el volcán. Cuando yo era chico, estudiaba que los que dominaban el mundo eran los que dominaban la tierra. Romanos, griegos. Después los que dominaron los mares, ¿no? Piratas ingleses, portugueses, holandeses, españoles. Hoy es la nube.
en un mundo que la velocidad del cambio influye en el tipo de infraestructura e inversión de infraestructura que queremos. Ejemplo, Del Potro vuelve a jugar al tenis. Qué linda noticia. Yo recuerdo que ganó el US Open en el 2009. 2009. Quiero mostrarle la velocidad del cambio. Otro mundo, amigos. En el 2009 no existía WhatsApp. Miren cómo estamos comunicados hoy. Alejandra me manda las preguntas por WhatsApp. ¿En cuántos grupos están? ¿Cuánto tarda una noticia en ir de lado a lado? No había economía colaborativa. Spotify, Airbnb, Uber. Airbnb está prohibido en Estados Unidos, en Miami, en ciertos lugares, porque el alquiler en la costa tiene que ser por lo menos un mes, no por semana. Sin embargo, todos alquilaron. Lo vimos con la destrucción del edificio. En Miami todos usan Airbnb. Ni siquiera una regulación frena en que este mundo de hoy pasamos de ser propietarios a usuarios del sistema. Y la inversión en infraestructura tiene que ser un acuerdo pública y privada, porque muchas veces los privados, repito, prefieren ser usuarios. Siempre repito lo mismo. Yo en mi época, cuando era joven, si no tenía auto, moría soltero, con esta cara. Hoy, mis hijos, no les interesa ser propietarios. Son libres. Quieren dar vueltas por el mundo, con la mochila vacía. Entonces esa infraestructura ocupa un lugar esencial, pero que sin dueño. ¿Qué es la oferta pública? ¿Qué es cotizar en bolsa? Simplemente eso, separar la propiedad de la gestión. Y a eso apunta un país desarrollado. Si no, no nos vamos a desarrollar. Sigo. 2 datitos. Un dato muy a favor para la charla de hoy. Todas las tasas de interés en el mundo son negativas. Para ser más exactos, el 87% de la deuda pública y privada del mundo rinde negativo con respecto a la inflación. O sea, en el mejor de los casos puedo obtener un 2% de interés cuando la inflación en el mundo supera el 3%. ¿Me conviene tener bienes? Entonces, si yo miro lo que subió la soja, el trigo, el maíz, Bitcoin, no es que subió todo. Baja el dólar. Se emitió un cuarto del dinero existente y eso generó sobreprecios en muchos activos, entre ellos las materias primas. El dato interesante para ustedes es, lo que ven en azul es el desarrollo de la economía financiera, mi mundo, y la suba de las bolsas. Y lo que ven en rojo es la economía real. Esto se junta, amigos, siempre se junta, porque van de la mano. No puede valer un montón con la economía real destruida. Esto es porque la economía real va a crecer y porque los mercados quizás estén caros y ajusten un poco. Pero esas líneas es que la economía real, el mercado se está anticipando a la mejora de la economía real. Este es un buen momento para repensar si queremos invertir en infraestructura República Dominicana o la vamos a regalar. Regalamos nuestro futuro en pos de ganar unas elecciones o en pos de el voto de corto plazo. No importa la ideología. La infraestructura. El otro día, miren, les cuento una intimidad. Bueno, no puedo todavía porque sale el 5 de octubre. Pero bueno, me tocó hacerle un reportaje a un premio Nobel de Economía. Y que él decía algo muy interesante, diciendo qué error es medir el crecimiento de un país por PBI. ¡Qué error! Está bien, es un indicador, pero no es el único. Hay países que crecen un montón en el PBI y su gente vive mal. Países vecinos. La infraestructura es un camino. Calidad de vida. Había un intendente en Bogotá, yo no sé, se le asignan un montón esta frase. Yo la leí de él, pero no sé si es de él. Que dice que el desarrollo de un país no se mide por la cantidad de autos que se venden, sino por la cantidad de gente que utiliza el transporte público. ¿No? Está bueno. Otro desafío de infraestructura que tenemos en el mundo es China. Lo que ven en azul es el comportamiento de Amazon. Alibaba vende lo mismo, hace lo mismo, y más grande por más cantidad de habitantes. Amazon vale el doble y Alibaba vale la mitad de lo que valía hace un año. Eso es una señal de que China tiene un problema. No solo en infraestructura, esto es Evergrande, la empresa de construcción, porque ya no es un problema de ellos,
Es un problema de los que invirtieron en ellos, de los que tienen los bonos de ellos, los que tienen... Bueno, por eso se transforma en algo bancario. Por eso China vale la mitad. Lo tendría en cuenta, porque esto es parte del escenario que viene. Cayó 80%, repito, un grupo que tiene de pasivo el PBI argentino, 300 y pico de mil millones de dólares. Vamos a la Argentina. ¿Qué problema tenemos con la infraestructura? Infraestructura no es construir nada más, ¿eh? Puentes, caminos, casas, no. También es logística. Es tan importante. No es solo tener gas. El gasoducto, si no lo construimos, por más que tengas gas, no tenés cómo transportarlo. No es tener camiones nuevos. Si no tengo rutas y tardo el doble porque está todo poseado, puedo producir un montón de soja, trigo, maíz. Si los puertos no dan y la hidrovía no me deja salir, ¿qué es lo que está pasando? La profundidad, la inversión del drenaje. Si nosotros tendríamos que hacer un reloj, lo haríamos de esta manera, porque somos complicados. Tenemos todo. Somos un país sin problemas limítrofes, sin problemas religiosos, sin problemas étnicos, sin problemas climáticos. Y nos ahogamos en regulaciones. Y una regulación genera sospecha futura. Porque depende de un funcionario si te autoriza o no, si te aprueba o no. Hoy te aprueba, mañana no. Hoy te dejan exportar carne y quizás mañana no. Y quizás mañana sí. Y quizás pasado no. Y entonces, ¿quién va a invertir a 10 años? Este dato es fundamental, sobre todo para nosotros como mercado, para conseguir el inversor a 30 años, los Templeton, los PIMCO, lo que antes nosotros perdimos, que eran los fondos de pensión. Argentina no es más emergente, es standalone. ¿Qué significa? En castellano, muy simple. Se van los inversores institucionales a largo plazo porque no pueden invertir, vienen los especuladores, los buitres. A ver, se los pongo en castellano bien simple. Me pasó y conozco el caso. No puedo citar la empresa, pero sí puedo contar casos parecidos, porque son públicos. Walmart, Falabella, LAN. Vamos a suponer que soy Walmart, cotizo en bolsa. Cotiza en Estados Unidos su principal central, entonces homogeniza balance cotizando en dólares. O presentando el balance en dólares. Entonces llama. Che, Chile, ¿cuánto ganaste? Y gané 1.800.000 pesos chilenos. ¿Y eso cuánta plata es? Y son 30.000 dólares. Y en Paraguay, y gané tantos guaraníes. ¿Y eso cuántos dólares son? Tanto. Y en Brasil, y gané tanto. ¿Cuántos reales? ¿Cuántos dólares son? Entonces consolida balance y presentan dólares. Argentina, ¿cuánto ganamos? Ganamos 1.800.000 pesos. ¿Cuánta plata es? Dólar oficial, 100. 18.000 dólares. Perfecto. Ganamos tanto. Y presenta el balance ante la SED. Reunión de accionistas. Vamos a repartir dividendo en efectivo. Dale. Repartamos dividendo en efectivo. No quiero ser prudente de la hora, un segundo. Repartamos dividendos en efectivo. Bárbaro, mandame los 18.000 dólares. No puedo. ¿Cómo no puedes? ¿Cómo no te dejan? Si es mi plata. No puedo, regulación. ¿Y qué? Si es mi plata, no puedo. Sí, tenés un camino. Contado con liquidación, comprás bonos en pesos y los vendés en dólares. Ah, bueno, dale, hacelo. Es que vale 180, son 10.000 dólares. ¿Cómo? ¿No son 18.000? No, son 10.000. Voy preso por mentir en el balance. Hay gente presa por mentir en el balance. ¿Sabes qué? Andate de Argentina. No podés invertir en un país que tiene distintos tipos de cambio. Miento en el balance. ¿Entienden? No es gratis perder la inversión de largo plazo, porque es nuestra infraestructura. Es la esencia de un mercado de capitales. Y no hay país desarrollado sin un mercado de capitales desarrollado. Porque, repito, como empecé, es el traslado de nuestro ahorro en nuestra propia economía. Si nosotros no creemos en nosotros, ¿por qué va a creer el de afuera? Si hay más plata de argentinos fuera de la Argentina que en Argentina, es una señal. Plata bien habida, que paga impuestos. Brechas. Cambiaria, brecha inflacionaria, no es lo mismo la inflación para cada uno de nosotros. ¿Cuánto vale mi casa? No sé. ¿Cómo que no sabes? Mira, la tengo en venta hace 2 años en 400.000 dólares. ¿Vale eso? No, no me llama nadie. ¿Vale 200.000? No, porque no la vendo en 200. Entonces, ¿cuánto vale? No sé, entre 200 y 400. Pero si vale 200, el alquiler que cobro es buenísimo. Pero si vale 400, el alquiler que cobro es malísimo. Tan obvio es. Si no sé el valor presente. ¿Y cuál va a ser el valor presente de cualquier inversión si la tasa que pongo de descuento
es altísima por el riesgo. Esta es la tasa de inversión en Argentina. Y este es termino con esto, que es mi dato de esperanza. Cada vez que tocó mínimo, por suerte cambiamos. Repito siempre y en cada charla, una frase de Keynes, que me la enseñó Juan Carlos de Pablo. No hay peor dolor que el soportable. ¿Por qué es soportable? ¿Cuándo uno cambia? Cuando no damos más. Tasa de inversión muy baja. Si Argentina no tiene una tasa de inversión del 20%, no crece. O sea, es como que compre un auto, pero no le haga el service, no le cambie el aceite, no infle los neumáticos y no le cargue nafta buena. En un momento no arranca, por más auto nuevo que tenga, o limpito que esté, o lustrado que esté. Sin inversión no hay crecimiento. El 90% del PBI argentino es privado. Sin privados no hay contribuyentes, sin contribuyentes no hay Estado presente. Por lo tanto, es la mancomunión pública-privada. Y esta batalla es cultural. Entender que para tener presente tenemos que tener expectativa de futuro. Y para tener expectativa de futuro tengo que ver grúas construyendo, plumas construyendo. Es la visión de que va a haber obreros. Y es que ese obrero, que es el sector que incluye gente más rápido sin estar tan preparada, eso incluye garantía de que vamos a tener consumo genuino. Hidrovía, transporte en el barco, redundante, ¿no? Ya hablé, etc. 90% del comercio se hace afuera. Por último, como Argentina nunca puede bajar el gasto, etc., lo que hace es licuarlo. Fíjense cuántos compran dólares personas, cuántos pagan ganancias. O sea, 4 millones de personas compran dólares así en el mercado libre de cambio. Pero solo 2 millones de personas pagan ganancias y solo 1 millón de personas pagan bienes personales, físicas y jurídicas. Acá está cayendo la carga fiscal sobre la gente. Entonces, Argentina siempre devalúa, en vez de invertir en infraestructura para mejorar la competitividad, devalúa y la devaluación licúa salario, esta es la licuación del salario, y genera lo que genera. Última parte, ya termino. Una gran ventaja. Argentina estiró su deuda hasta el 2030. Argentina no necesita plata hasta el 2030, salvo para financiar el déficit fiscal, que lo viene financiando en pesos. Se lleva gran parte de la plata. Si el Estado se lleva toda la plata, no queda plata para infraestructura, para que el privado crezca. ¿Sí? Si se lleva todo. Entonces, la ventaja es que hasta el 2030 por lo menos reprogramó la deuda y no necesita, ya no tiene que renovar hasta el 2030. Y el fondo, también, si yo miro la deuda del lado del fondo, es obvio que el fondo va a arreglar porque es el principal involucrado. Tiene prestado 130.000 millones de dólares, de los cuales 45.000 tiene la Argentina. El segundo es Egipto con 17.000. Y esto es el resto de los países que le deben: Ucrania, Pakistán, Grecia, Sudáfrica y otros. Líbano, Nigeria, Jordania, Barbados, Irak, Gabón. Más vale que el fondo va a arreglar porque le conviene. Señores, dejo de compartir acá con la conclusión final. Gracias por invitarme a esta charla. Creo que hay que darla. Creo que es una batalla cultural en entender el rol que ocupan ustedes, el rol que ocupa lo que estamos estudiando hoy y todos los que participaron. Entender que sin esto no hay futuro. Los países más pobres del mundo viven de la exportación de su gente. Remesas. Haití, Venezuela, Cuba, un montón de países. ¿Qué vamos a hacer? Sin más, saludo atentamente y a disposición. Creo haber entregado en tiempo y forma. Agradecemos al licenciado Zukovicki su exposición. Invitamos a todo el público conectado a formular sus preguntas e inquietudes a través del botón de preguntas y respuestas que está ubicado en el lazo inferior de la pantalla. La doctora Alejandra Caballero, directora de este ciclo sobre financiamiento, va a estar moderando el espacio de intercambio y va a seleccionar algunas de las preguntas del público. Les recordamos entonces una vez más que pueden seguir haciendo sus preguntas en el botón que está ubicado en el lazo inferior de la pantalla, preguntas y respuestas. Aquellas preguntas que por cuestión de tiempo no puedan responderse en este espacio van a quedar a disposición de los expositores
y se subirán eventualmente en la página web del Consejo Profesional de Ingeniería Civil, www.cepic.org.ar. Queda abierto, como parte del cierre de este encuentro, el espacio de intercambio de preguntas y respuestas. La invitamos nuevamente a la doctora Alejandra Caballero a tomar la palabra y moderar este espacio entre el público y los oradores. Adelante. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Joao y a Claudio. Súper interesantes las dos exposiciones. Reflexiones profundas durante el cierre de tu exposición, querido Claudio. Bien, bueno, les voy trasladando algunas de las preguntas que ya hemos recibido. ¿En qué tipo de sectores y para qué clase de proyectos de construcción privada ustedes creen que podría haber algún interés en este momento en financiar por parte de inversores privados o institucionales? Bueno, en el caso de nuestro país, el único inversor institucional que nos queda son las compañías de seguros, ¿no? Si no me equivoco. Claudio, Joao, cualquiera de ustedes o ambos. Bueno, empiezo. Joao, justo te liberaste. No, empezá vos. Usted sabe más. No, mira, el tema de inversión de las aseguradoras en infraestructura no es un tema que entre dentro de mi área. Sé que sí que muchas de ellas están interesadas en financiar infraestructura por la perspectiva de largo plazo que típicamente aseguradoras tienen en la inversión, en las inversiones que hacen. ¿Okay? Entonces sé que sí que están interesados en hacer inversión en infraestructura por el rango de temporal que esas inversiones justifican. Y ahora exactamente qué tipo de infraestructura realmente no es algo que entre en mi área. No sé si el licenciado Lupovitsky puede adelantar un poco más. Perfecto, gracias. Claudio, ¿querías agregar algo? Perdón. Sí, ahora sí, se me había muteado. Sí, a ver, hay cosas que se repagan y que son más seguras que un Estado. Hoy hay cierta percepción de riesgo en el mundo y en Argentina también. Por ejemplo, lo veo en Pan American Energy, en YPF, en un montón de compañías que consiguen plata más barata que el Estado. El inversor lo que compra es ese proyecto de inversión. Ese proyecto de inversión, por ejemplo, en energía, hoy está demandado. Después, si le agregas el condimento de economía limpia, lo que es un bono verde, tenés más demanda todavía, incluso tenés más demanda que oferta. Hubo la ciudad de La Rioja, también creo que lo hizo San Luis, y me falta una otra, que consiguieron bastante plata, simplemente porque lo que están invirtiendo contribuye a menos contaminación del planeta. Y hay mucha plata de fondos comunes de inversión y de compañías de seguros y de retiro globales que están dispuestos a invertir solo en ese tipo de proyectos. Con lo cual demanda hay. Después es el ajuste de la moneda. Esto, Alejandra, lo discutimos mucho profesionalmente. ¿Qué quiere un inversor hoy? Cubrirse en Argentina. Porque hay plata en Argentina, hay muchos pesos. Como no puedo comprar dólares, o no le dejan a una persona jurídica comprar dólares, va invirtiendo en pesos. Lo que busca es la cláusula de ajuste, que es lo más buscado que todos consiguieron colocar. Dólar link, que ajuste por dólar oficial. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el dólar no vale 100. Si lo liberarían, valdría algo más. Quizás tampoco vale 180, es caro, pero está en ese mecanismo. Por lo tanto, todas las fideicomisos o obligaciones negociables que salieron con ese tipo de ajuste, siempre y cuando la empresa lo pueda repagar, porque si devalúan, después no tengo el riesgo del emisor, que hagan un producto que se cobre o dependa también de ese tipo de cambio. Y por último, lo que ajusta por inflación siempre es querido, sobre todo en un país donde es inflacionario. Entonces, lo que ajusta por ser generalmente tiene buena demanda. Hay demanda, y hoy se está dando esa paradoja, que el sector privado tiene más demanda que el sector público.
Exactamente, sí, es así. Acá tengo otra pregunta, esta creo es para Joao. ¿Qué particularidades tiene el seguro y el reaseguro en las obras que obtienen financiación atada a la sostenibilidad, a los proyectos sustentables? Desafortunadamente, yo creo que el mercado de seguros aún no está aportando un beneficio adicional a los proyectos que cumplen de manera superior temas de ESG o temas de sustentabilidad. Nosotros hicimos una encuesta al mercado de seguros internacional y invitamos a 15 aseguradoras de renombre para entender cómo modela esa parte de un proyecto. Y la respuesta es que hoy en día aún no es un factor. Ahora, hay una variable importante a contar, que es que dentro de las compañías de seguros cada vez más están montando comités para evaluar temas de ESG. El problema que encontramos con estos comités actualmente es que es una decisión demasiado binaria de sí o no y que aún no toma en consideración el entorno de un proyecto. Entonces, ahí es donde nosotros todavía queremos llegar con el mercado asegurador. O sea, que considere en su criterio de suscripción las credenciales de un proyecto por sus temas de beneficios a nivel de ESG, ¿no? Y que igualmente que un proyecto que a la primera vista puede sonar menos amistoso, igualmente consideren el entorno del proyecto. Entonces, en particular, estoy pensando en proyectos del sector minero, ¿no? Hay proyectos del sector minero que se ve que las compañías inversoras están haciendo un esfuerzo muy grande para que los proyectos sean sustentables, sostenibles. Entonces, es importante que las compañías de seguro no tengan necesariamente una decisión binaria de sí o no. Si está determinado sector, no suscriben y que tengan en consideración más la información del proyecto y la tomada de decisión. Perfecto. Muchísimas gracias. En el contexto actual, casi sin financiamiento tradicional bancario, ¿bajo qué condiciones inversores privados evaluarían financiar proyectos de inversión de construcción privada? Hay dos aspectos. Primero, impositivamente, como marcó el colegio recién ruso, hay incentivos económicos para hacerlo, impositivos. Hay un blanqueo en construcción que invierte en esto. También hay que verlo porque en el fondo no fue muy exitoso el anterior en términos de lo que se hizo al respecto. Algunos tuvieron mucho éxito, pero creo que por ahí pasa el hecho de, te lo pongo en estos términos, oportunidad de negocio. El metro construcción en Argentina no es caro comparado con su historia y comparado con lo que puede valer. Desde ese punto de vista, el que genera pesos y no tiene mucho que hacer con ellos, es interesante ver un fideicomiso de construcción. Es como comprar el pozo y nada más que tiene mercado secundario. La ventaja de cotizar en bolsa es que tiene mercado secundario. No tengo que esperar hasta el final. Puedo venderlo ganando o perdiendo, pero por lo menos tengo la liquidez de que si necesito perder, puedo perder porque en el fondo, o si tengo que perder, lo puedo hacer porque puedo venderlo rápido. Entonces tenés incentivos impositivos porque pagas menos impuestos e incentivos de mercado de ganancia de capital si esto en algún momento mejora. Y después tenés un montón de clase media, alta, de fondos chiquitos o lo que fuera, que tampoco tienen muchas alternativas de inversión. Es más, Ale, te cambio la pregunta. ¿Recibís un bonus? Eso te quería avisar acá delante de todos. Recibís un bonus extra de 1 millón de pesos. ¿Y qué haces hoy con 1 millón de pesos en Argentina? ¿Qué hago? No debería decirlo, pero en este momento o lo invierto en construcción, me hago, no sé, una casita en Costa Esmeralda, o
compro dólares. Bueno, listo. Entonces, si vos lo harías diciendo, che, a construcción, yo digo, mira, con 1 millón no me alcanza para construir, pero puedo invertir en un fideicomiso que invierta, ser cuotapartista de uno que invierta. Es una alternativa de inversión. Lo respondiste vos naturalmente. El que desconfía puede comprar dólares, pero comprar también en construcción es una manera indirecta de comprar dólares, porque en el fondo siempre varía de acuerdo al dólar. Entonces, perdón que te expuse, pero lo que quería mostrar es que es una inversión natural. Correcto. Lo que sí me parece interesante es, para tener una idea, porque a veces se genera la duda sobre cuáles son los montos de inversión mínimos que justifican el costo de la ingeniería financiera, por ejemplo, para poder invertir con un fideicomiso financiero con oferta, ponele. O sea, tiene que haber un valor mínimo de costo de inversión. Bueno, o sea, si yo voy a construir, obviamente, una casa en Costa Esmeralda, no voy a, o 3 casas en Costa Esmeralda, no sería esta la herramienta. Ahora, si yo tengo que hacer una inversión de, no sé, por arriba de $2 millones, a lo mejor en ese caso ya sí se justificaría, ¿no es cierto? Perfecto, lo explicaste mejor que yo. Bueno, y después sigo con otra pregunta. En el contexto actual, no, hasta ya la hice, perdón, sigo. ¿Podrían aplicar para financiamiento a través de fideicomisos financieros, como están diciendo, con oferta pública, proyectos de construcción, de inversión como plantas industriales, puertos privados, silos, caminos rurales, depósitos, infraestructura de salud? En Argentina, a ver, sí, la respuesta sí a todo, pero no hay nada de nada, no hay mucho de eso, quizás por la diferencia entre el tamaño y el tamaño de la obra que se necesita y la infraestructura de nuestro mercado de capitales. Es un poco por eso orienté la charla como la orienté. Con el ahorro nuestro no alcanza. Si yo miro la plata, suponete que toda la plata que hay en los bancos va destinada a ese financiamiento, vos pensás que toda la plata bancaria es el 12-13% del PBI. Nada, la bancarización en Argentina es nada. El mercado de capitales, menos todavía. Por lo tanto, necesitas sí inversión extranjera ahí y somos standalone. Así que, por definición, te contesto todo que sí, por práctica no creo que haya algo de eso por un tiempo largo. Exactamente. Bien. A ver, Joao, ¿cuáles serían entonces los principales riesgos que dificultan en Argentina el acceso a financiamiento para proyectos de construcción privada productivos? Bueno, claro que la respuesta igualmente depende del tipo de proyecto. No solo el tipo de proyecto, si es infraestructura, si es un proyecto de minería, si es un proyecto de energía. Entonces, todo eso tiene consideraciones bastante específicas a nivel de perfil de riesgo. Donde sin duda que nosotros vemos que de una perspectiva de riesgo las compañías desde afuera tienen algún interés en manejar, es claro el riesgo político, en particular con consideración a la cancelación de proyectos, ¿no? Pues claro, licitar un proyecto requiere mucha inversión por parte de licitantes. Incluso si después se gana el proyecto, igualmente requiere bastante trabajo para la financiación, etc. Entonces, el riesgo de cancelación es sin duda un riesgo que las compañías internacionales que miran a Argentina y la inversión en Argentina tienen bastante interés en manejar. Existe también, claro, el riesgo de inflación y cómo ellos pueden manejar
ese riesgo, porque al final un proyecto de construcción, en particular si estamos hablando de un proyecto de construcción a varios años, ¿no? No es un proyecto, por lo menos los que yo trabajo, típicamente por lo menos tardan 2 años a construir. Entonces, sin duda, que el riesgo de inflación es igualmente algo que los clientes con frecuencia tienen interés en manejar. Y después, claro, para nuestros clientes también el riesgo de financiación, que es su capacidad de lograr el interés de bancos internacionales para apoyarles en las licitaciones que se están lanzando dentro del país. Entonces, desde el punto de vista de riesgos más soft, o sea, no estamos hablando de riesgo de ejecución o riesgo de error de diseño o de quebra de maquinaria o de lluvias, ¿no? A nivel de riesgos así menos de ejecución y más soft, esos diría son 3 riesgos importantes cuando hablamos con clientes que están interesados en licitar en Argentina. Claro, yo no soy, por supuesto, una experta en seguros, pero bueno, por el tipo de trabajo que desarrollo, toda mi vida, y más viviendo y siendo argentina, cada vez que encaro el financiamiento de algún proyecto de inversión, tengo que necesariamente elaborar mi matriz de riesgos, que como bien decís, o sea, están los riesgos genéricos a cualquier proyecto, y después están algunos riesgos particulares de ciertas realidades de ciertos países, como mi país, y a su vez, dentro de esos riesgos particulares, está también la graduación y el impacto que tienen y el poder evaluarlos, el poder alocarlos, o sea, distribuirlos o ubicarlos en alguna de las partes del contrato, según sea la más conveniente para el proyecto, y la dificultad para poder conseguir o encontrar mitigantes o remedios que, si no los eliminan, por lo menos los reduzcan. Bueno, es todo un desafío, o sea, es un desafío desde que yo empecé a trabajar hace muchos años, y veo que continuará siendo, pero bueno, no deja de ser parte también de la dinámica y de cómo vamos buscando generar caminos al andar, ¿no? A ver, sigo. Hay algunas preguntas que a lo mejor en realidad las fueron haciendo durante la exposición de ustedes, así que por ahí ya fueron respondidas en la exposición. Si quieren agregar algo, está buenísimo, si no seguimos de largo. Se las leo rápidamente. Bueno, las compañías de seguros, como inversores institucionales únicos en Argentina, estarían dispuestas a evaluar invertir financiando proyectos de construcción privada productivos. Creo que ya la han respondido ambos durante sus exposiciones. Otra pregunta es, ¿hay en este momento financiamiento para inversiones en construcción privada en otros países de la región? ¿En cuáles? O sea, me parece que voy a hacer una libre interpretación que se refiere al contexto de haber atravesado o de estar atravesando esta pandemia, que obviamente y sin dudas afectó a todas las economías y las actividades económicas de la región y del mundo, ¿no? No sé si ustedes saben cómo en otros países de la región, yo de tu métier. Claro, yo creo que América Latina como región, si miramos de manera concreta a nivel del output de construcción, sin duda que fue más impactado que otros continentes, ¿no? Pero lo que miramos seguramente es que los proyectos continúan saliendo. Brasil tiene un programa de iniciativa público-privada muy grande, no solo para carreteras, pero también para aeropuertos, para puentes. En Chile se ve una inversión bastante fuerte por energía renovable, sea ella energía eólica, solar, y ahora más recién, ahora no sé cómo se diría en castellano, pero pumped storage hydro, o sea, hidroeléctrica de bombeamiento y de almacenes, no sé si esa es la traducción correcta.
En Colombia están igualmente lanzando una nueva generación de concesiones para rodovías. Así que sí, yo creo que un poco por toda la región, los gobiernos, a pesar del endeudamiento, que es muy importante en casi todos los países y que hace con que muchas veces los proyectos avancen y se frenen con frecuencia, yo creo que ven la inversión en infraestructura como un importante medicamento para relanzar las economías, ¿no? Y como decía el licenciado Zukovicki, la construcción, la infraestructura es importante para todas las demás industrias. No importa si uno está en logística, si uno está construyendo y desarrollando una mina en una zona remota del país, se necesita de crear un puerto o data centers para soportar el nuevo mundo virtual en que vivimos hoy en día. Entonces, por toda la región sí estamos mirando que a pesar de las dificultades, a pesar de la pandemia, existen inversión en infraestructura y que se cree que en 2021-2022 será un año de crecimiento en ese aspecto. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, tengo las tres últimas. Esta la voy a leer directamente del panel. Si sospechamos que a fin de año habrá una gran devaluación, ¿tiene sentido seguir construyendo para vender viviendas o para empresas que quieren ampliar establecimientos? ¿O mejor, por ahora, nadar y hacer la plancha? ¿Puedo contestar mi idea? Sí, es válido. Es válido. A ver, no sé a qué se refiere gran devaluación. Sí que no vale esto el dólar, porque hay una presión. Si no te dejan importar, repito, y ya tenés que restringir cada vez más, quizás vale. La pregunta es, si esa devaluación después no se va a trasladar a precio automáticamente en materiales de la construcción. Entonces, si por falta de suministros o falta de activos, quizás sea más defensa el producto que el propio dólar, porque lo que va a hacer es un reconocimiento. El punto es, yo creo que todos, la economía, no sé a qué dólar trabaja hoy. Si trabaja un dólar de 100 oficial o trabaja un dólar de 190 blue. Y yo creo que debería estar en el medio. Entonces, y creo que en ese punto, si muchos ya trabajan un dólar de 190, la respuesta sería, te conviene empezar a construir ahora. Si crees que la economía descuenta un dólar de 100, te conviene hacer la plancha. Y punto. Es una opinión personal. Yo creo que te conviene hoy, por falta de suministros, por lo menos ir abasteciéndote de algunas materias primas, de algunos insumos. Bien, bueno, y tengo para ambos, las dos últimas, en realidad hay una que es para, espérate que esta me la mandaron directamente por WhatsApp a mí. A ver. Esta persona que está participando dice que según su opinión, el enorme desafío que tenemos, primero, es político. Y que todas las consecuencias, o sea, mejor dicho, los problemas que tenemos en nuestra economía, entre otras cosas, son la consecuencia del problema político que atravesamos. Entonces la pregunta es, preguntarle a Subcho, ¿cómo desterramos definitivamente el populismo de nuestro país? Gran culpable del déficit fiscal y de la inflación y por lo tanto de la desaparición del crédito y del mercado de capitales. Bueno, no me dedico a la política y soy muy malo en eso. Te digo dos cosas nada más. Dos frases hechas. Tampoco sos Merlín. Dudo que tengas la receta de cómo desterrarlo totalmente, no. Pero una idea que seguramente es interesante. Dos frases chiquitas. Una de Churchill, dice, uno puede ganar una elección con el 50% de los votos, pero nunca gobernar con el 50% en contra. Con lo cual, no es un problema de políticas, es un problema social. Si la sociedad no estamos de acuerdo en las cosas básicas, es imposible. Con lo cual, insisto mucho en eso, de que la sociedad se ponga de acuerdo.
El político interpreta lo que la sociedad quiere y así gana las elecciones. Yo vi al mismo político aplaudir una privatización y aplaudir una nacionalización. La misma persona aplaudiendo. ¿O no vieron algún político cambiando de opinión alguna vez en Argentina? Y yo creo que eso es la decisión, es la sociedad. Y cuando nosotros estemos de acuerdo en las cosas básicas. No sé por qué. Quizás porque yo soy siempre una persona, perdón que sea autorreferencial de nuevo, relativamente optimista. Y como últimamente no lo estoy, siento que es el piso. ¿Viste? Cuando un tipo como yo se pone negativo, es que ya está. Ahora viene lo mejor, porque es cuando... Entonces, mi esperanza es esa, que como estamos todos medios desganados, que estemos tocando piso y eso nos haga cambiar como sociedad, y el político cambia atrás. Me parece que no vienen de, como dicen todos, ¿no? El político nos representa porque finalmente así somos como sociedad. Exacto, coincido totalmente, porque además esa crisis que bien decís social, no solo uno la vislumbra en los políticos, sino también en la clase dirigente, digamos, en general, ¿no? Porque los políticos no salen de repollo, sino que son el reflejo de la sociedad que tienen por detrás. Bueno, muchísimas gracias por la respuesta. Y por último, bueno, a ambos, además de agradecerles muchísimo, fue súper interesante, la verdad, y inspirador, porque por más que en general la mayoría, o por lo menos muchos, creo que estamos con esta sensación de desgano o de falta de visión, ¿no es cierto?, de luz al final del túnel. Más allá de todo, bueno, tenemos creo que una increíble capacidad de resiliencia. Como sociedad hemos tocado piso, como bien decís, y lo hemos utilizado como impulso para poder saltar y poder salir a la superficie a flote. El tema es que también es un desafío poder encontrar algún punto de estabilidad, ¿no es cierto? O sea, que no continuemos haciendo este tipo de dibujo, sino que en algún momento vayamos pensando en que paso a paso y que uno tiene que ir acompañando de manera lo más estable posible. Bueno, si tienen algún comentario, reflexión o tip final, nos encantará. Yo solo agradezco, me anticipo para dejarle la última palabra al gran protagonista de hoy, que nos enseñó mucho del mercado global y es el comprador, así que hay que quererlo mucho porque las compañías de seguros son los que van a comprar nuestros proyectos, así que te mandamos flores, vos decís yo de lo que te mandamos, pero te necesitamos acá en Argentina. Solo agradecerles y nada, a invitarlos a todos a buscarle una vuelta, como dice siempre mi amigo de Pablo. La tenemos que pelear, no nos queda otra, es nuestro país, acá vivimos, así que a buscarle la vuelta y te doy la última palabra. Chao. No, bueno, igualmente agradecer a todos por la participación, por escuchar, por las preguntas. Claro, a la palestra también del licenciado Lukovici. Y lo que dejo es quizá una cosa que escuchamos mucho en nuestras juntas en la región. Yo como regional para toda Latinoamérica veo la dinámica entre países y siempre que un antiguo colega mío escuchaba a alguien en Brasil o en Perú o en Chile diciendo que el mercado estaba difícil, me decía, vosotros se quejan, pero miren cómo crece Argentina a pesar de las dificultades. Entonces, meter las cosas en perspectiva de que sí, que a pesar de las dificultades, Argentina sabe crecer y sabe hacer cosas muy bien. Entonces, yo creo que eso nos da una positividad a futuro para despegar toda la infraestructura que es necesaria para hacer de Argentina la potencia que es. Muchísimas gracias, bueno, que así sea, y ahora, si esperamos unos minutos, vamos a tener la reflexión del vicepresidente del CEPIC, el ingeniero Luis Perry, ya para el cierre. En nombre del Consejo Profesional de Ingeniería Civil, agradecemos nuevamente a los expositores por su participación en este ciclo, tanto a João Pedro Bucio como a Claudio Zukovicki, y por supuesto a la doctora Alejandra Caballero por su dirección,
y por supuesto a cada uno de ustedes, al público presente que permanece conectado hasta el final. Final cuyas palabras de cierre estarán a cargo del vicepresidente del CEPIC, ingeniero Luis Perry, a quien le cedemos la palabra. Adelante. No me abre el video. Bueno, voy a hablar sin el video. Buenos días. En nombre del Consejo Profesional de Ingeniería Civil, quiero agradecer a toda la concurrencia porque ustedes son los que realzan el evento, por participar activamente durante la mañana de hoy y por sus preguntas. Este ciclo, creado por la doctora Alejandra Caballero, llamado ¿Cómo financiamos la construcción?, hoy en el día D, reflexionó la jornada acerca del importante desafío sobre el cual nos enfrentamos en el corto plazo para obtener herramientas que nos sirvan necesarias para impulsar la industria de la construcción. Agradecemos muchísimo la labor de los panelistas y de los referentes de las importantes organizaciones e instituciones que participaron hoy de este evento para pensar un mañana mejor. Como vicepresidente del Consejo Profesional de Ingeniería Civil, anfitrión de este ciclo, creo pertinente concluir este evento con unas palabras de Winston Churchill, agregando lo que ya dijo Suchovicki y al día D que llamamos el día de hoy, y es: de nada sirve decir lo que estamos haciendo lo mejor posible. Hay que hacer lo que es necesario para tener éxito. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este segundo encuentro, día de Construir en Argentina en pospandemia, riesgos versus financiamiento, alternativas. Los invitamos a participar y también a inscribirse en los próximos encuentros, que será el día 20 de octubre. Se va a desarrollar financiamiento innovador para nuevos proyectos. Los interesados en asistir al próximo encuentro pueden completar la inscripción a través de www.cepic.org.ar de forma totalmente gratuita, reservando su lugar por cupos limitados. Nuevamente, muchas gracias y esperamos volver a encontrarnos muy pronto.